Hola, mi nombre es Julián Cárdenas y vengo a presentar la vida de los judíos antes y durante el Holocausto para la profesora Marcela Ángel. La vida antes de los judíos. Los judíos eran unas personas normales. Cuando los nazis llegaron al poder en Alemania en 1933, los judíos vivían en todos los países de Europa, un total aproximadamente de 9 millones de judíos. Las poblaciones más grandes de judíos se concentraban en Europa Oriental, incluyendo Polonia y la Unión Soviética. Los judíos tenían su propio idioma, Yiddish, que combinaba elementos en alemán y obras en Yiddish. Jóvenes de ciudades más grandes estaban comenzando a adoptar modos y vestimentas modernas. ¿Cómo se vestían? La gente mayor se solía vestir de manera tradicional, los hombres usando sombreros y gorras, las mujeres cubriéndose modestamente el cabello con pelucas o pañuelos. Los símbolos de los judíos. Los judíos tenían su propio, como unos símbolos que los representaban era la estrella de David, la que más se conoce, el Jai, la Mesusa y la Menora. Las profesiones y clases. Ellos las habían profesionales normales, condiciones sociales como por ejemplo granjeros, sastres, costureras, obreros, contadores, médicos y docentes, propietarios de pequeños comercios. Durante ese tiempo ellos eran iguales a los alemanes. Bueno, no tanto, pero sí tenían sus derechos en esto. Algunas familias eran ricas, pero las muchas más eran pobres. Muchos niños dejaban la escuela a temprano para dejar y trabajar en algún oficio como artesanos o tenían otras expectativas de su educación, universidad, que eran los ricos. Independientemente de las diferencias, eran iguales en el aspecto en la década de 1930. La emancipación de judíos. En 1933 se da inicio al Holocausto. En septiembre de 1791, emancipación de los judíos en Francia. Los franceses aceptan que les dan derechos a los judíos. El 24 de junio de 1922, el político judío asesinado en Alemania. eh, Siguiente es 9 de marzo de 1933. 1936, Program y Presh, Polonia. La violencia irrumpe en Polonia. 3 judíos son asesinados y más de 60 resultan heridos en la ciudad de Prestick. Y en ese tiempo abren un campo de concentración, que es el primero, que se llama Auschwitz. Casi 80 judíos son asesinados y más de 200 resultan heridos entre 1935 y 1937. Da inicio al Holocausto. En 30 de enero de 1933, el presidente Hindenburg nombra canciller de Alemania a Adolf Hitler. Adolf Hitler, el que crea el partido nazi, donde él odia a los judíos. En el 20 de marzo de 1936, la SS abre el campo de concentración Dachau, el primero. Me equivoqué con el de Auschwitz, en las afueras de Múnich. El 1 de abril de 1933, los nazis realizan la primera acción planeada a nivel nacional en contra de los judíos, un boicot, donde en los negocios de los judíos les ponían unos carteles en los que decían que los judíos son nuestra desgracia por toda Alemania, no compren judíos. Hacían el primer boicot a todos los judíos. Aquí podemos ver donde los nazis les están poniendo los los carteles diciendo que no le compren, que son la desgracia de Alemania. Así que es donde empieza a ser despreciados todos los judíos. Fechas en las que los judíos son atacados. Son muchísimas fechas en las que empieza en todo el mundo, en toda Europa, en Alemania, en Polonia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. En 1 de septiembre de 1939, el obispo Clemens August Graf el programa de exterminio de eutanasias en un sermón público. Dispara contra 4.000 judíos en Babillar, afueras de Kiev. El 16 de enero de 1942, los alemanes empiezan a la deportación masiva de más de 65.000 judíos de Lodz al centro de exterminio de Chelmont.
los campos de exterminio es donde eran como tratados como presos. Hay unas imágenes donde están en los juicios de Nuremberg, que es la película. Hay unas imágenes en las que ellos muestran cómo los judíos están flacos, desnutridos, tienen, están encarcelados por, por solo el simplemente hecho de ser judíos, por ser la desgracia de Alemania, como decían. Ellos tuvieron un trato muy feo. Muestran imágenes donde hacían los huecos muy grandes para todos los judíos, todos eran flacos, hacían experimentos como si fueran ratas. Para no gastar tantas balas, usaban dos judíos enfrente del otro para matarlos de una vez, para no gastar tantos recursos. Eh, Empieza el exterminio. Más de 6 millones de judíos son atacados, mueren muy, pero muy feo. La verdad que cuando yo vi la película de los juicios de Nuremberg, donde son los nazis son los que empiezan los judician por todo lo que hicieron, es muy grande, es muchísimas cosas los que hicieron ellos.